Amigos, ¿qué tal? Buen día. Miren, el día de hoy tengo un carro Ford. Mi cliente me lo trajo porque anda tronando, dice que al dar vuelta truena. Entonces yo ya le fui a dar una vuelta, le alcanzo a escuchar un tronido, pero no estoy seguro de qué llanta es. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a agarrar el gato y lo vamos a levantar un lado a la vez para identificar de qué lado truena. Sabemos que es una espiga de rueda, pero no estamos seguros si es la izquierda o es la derecha. A ver, amigos, miren. Vamos a levantar primero el lado derecho. Como ven, ahí lo estoy levantando. Ahora sí que donde mi llanta alcance a girar. Entonces lo levanto un poco más. Miren, ahí lo levanté un aproximado de unos 5 centímetros. Miren, como pueden ver, está toda rompida. Pero igual, pues ustedes saben cómo está aquí el asunto. Mi cliente solamente quiere que arreglemos el lado que está dañado, pero pues ahora sí que no sabemos cuál es de los dos. Entonces vamos a prenderlo, lo ponemos en velocidad y le vamos a girar hacia un lado y hacia otro. Bueno, amigos, entonces el lado derecho, como ven, está todo roto, está todo maltrecho, pero no truena. Vamos a revisar entonces ahora el lado del conductor. Bueno, amigos, pues como pueden ver, la cosa chistosa, ¿verdad? Al parecer nuestro cubrepolvo se ve que no está rompido y es el que truena. Entonces aquí yo lo que voy a hacer, pues voy a cambiar esa espiga. Yo a mi cliente, pues lógico, ya le dije, pues hay que cambiar las dos. Pero aquí en estos casos mi cliente dice, no, pónmele esa, ya después le ponemos la otra. Aquí en México, pues ustedes saben que, pues ahora sí que yo hago lo que el cliente me pida. Más que nada, no me voy a poner yo exigente, no, entonces no te la voy a cambiar. Entonces, pues como ustedes pueden ver, más que nada esto lo estoy haciendo para que ustedes, si tienen por ahí un carro y no saben qué lado es el que truena, pues de esta forma le hago. Lo levanto y así un lado a la vez y le tuerzo a un lado al otro, pisándole poquito al freno. Ahora sí que con el freno de mano puesto, le piso un poco al freno y le estoy moviendo al volante. Entonces, lo que pasa es que estando levantado y como no hay mucha carga, no hay peso, pues si lo ahí por ejemplo lo pongo en la D y ahí le puedo estar moviendo yo al volante y pues no va a tronar. Ahí está todo. Entonces, por ejemplo, lo que hago ahí, por ejemplo, como les digo, ahí está en D. Le tengo ahí pisado pues el freno prácticamente. Y lo que hago es le voy soltando un poquito al freno. Le acelero poquito. Y es de la forma que me puedo dar cuenta yo cuál es el lado que truena. Bueno, amigos, vamos a cambiar nuestra espiga. Entonces, lo primero aflojamos la tuerca. Si ustedes lo hacen ahora sí que con un maneral,
pues meten algún desarmador o lo quitan ahora sí que cuando esté la rueda puesta, aflojan la tuerca. Voy a aflojar la tuerca de la terminal también. Entonces ya saben, un golpe de conejo. Miren, ahora sí me salió, ahora sí me salió. Hay veces que le pego bien duro y ni siquiera sale. Bueno, entonces ya tenemos ahora pues movimiento, miren. Paso siguiente, vamos a aflojar los dos tornillos del caliper. Y quitamos también pues el otro de arriba. Ok, ya quité uno. Ahora sí que ya todo esto es de rutina, amigos, pero cualquier trabajo, aunque no lo sepamos, que digamos, ya le he cambiado esa pieza cientos de veces, puede ser que por ahí salga algún inconveniente. Vamos a ver cómo nos va en este caso. Vamos a tratar, o voy a tratar más bien de cambiar ahora sí que la espiga sin quitar toda la flecha. No quiero quitar la flecha pues para que no vaya a tirar aceite, porque después tengo que rellenarle aceite y se le hace al cliente la cuenta un poco más, pues más alta, ¿verdad? Después me va a decir, oye Sergio, salió muy caro. Entonces termino de quitar este tornillo que como ven le doy vueltas y le doy vueltas y como que está atorado, miren. Ahí viene. Okay. Entonces lo saco. A ver, amigos, entonces aquí en este carro, si no me equivoco, el seguro hay que sacarlo así para... Ok, entonces es un Ford Focus año 2000. Entonces ahí ya salió nuestro seguro. Vamos a ver. Vamos a ver si alcanza a salir. Más que como ya tiene un poco de ceja, lo que ocupamos es abrirle un poco pues a la balata. Y se la vamos a abrir con un desarmador. Entonces aquí le meto un poco el desarmador. Aquí entre el disco. Así que entre el disco y la balata, miren. Así de esta forma. Más que nada tratando de que se cierre nuestro... Ahora sí que mi pistón. A ver, ahí con ese poco de movimiento. Parece que ya quiere. Ok. Y sí, efectivamente ya quiere. Entonces busco un lazo y lo amarramos. Bueno, amigos, miren. Aquí lo agarramos ahora sí que del resorte. Ahí lo amarramos. Bueno, pues entonces quitamos el disco. Ahora sí que un chorro de afloja todo para que se afloje. A ver, este viene para medida 15. Parece que ya aflojó. Ok. Entonces ya quitamos su tornillo. Vamos a ver, miren. Ahora sí que o traigo demasiada fuerza o es porque ya los bujes de las horquillas ya están todos guangos. Ahora sí que pobre carro le ha dado muy mala vida a mi cliente, pero pues ahora sí que ¿qué le hacemos? Entonces aquí ya tenemos movimiento como ven. Entonces solamente le hago un pequeño jalón. Entonces lo que voy a hacer ahorita, voy a romper los dos cinchos y voy a romper prácticamente toda la bota pues para quitarla. Bueno, entonces esto aplica para todos los carros, amigos. Para todos los carros el proceso es bien similar. Aquí pues más que nada esto pues ya, ahora sí que ya todos casi lo saben. Aquí lo único que les pude haber yo enseñado es tal vez a cómo identificar el ruido. Muchas de las veces se alcanza a escuchar. Le da uno unas buenas vueltas, se sube uno con alguien y entre los dos, uno de cada lado, a ver, escucharle el ruido. Pero en dado caso de que lo estén haciendo solos y quieran, pues ahora sí que cerciorarse bien, pues de esa otra forma es como le pueden hacer. Entonces aquí les digo, voy a romper toda la bota para quitarla y ahorita, pues ahora sí que también darle un buen golpe
a la espiga vieja para poder quitarla. Ok, entonces lo que voy a hacer, pues le voy a dar pues una pequeña limpiada. Ahorita cuando le golpeé para sacarla, pues tratar de que no esté tan cochino, porque también toda esa grasa al momento de estarle golpeando, pues se va a estar tirando y va a estar haciendo ahí pues un cochinero. Entonces le doy una limpiadita lo mejor que se pueda. Bueno amigos, entonces aquí lo que vamos a hacer, con una mano voy a tratar de sujetar lo que viene siendo pues la flecha, para ahora sí que tratar de darle un golpe lo mejor posible aquí en esta parte. Incluso así le puedo dar, pero hay riesgo de que se pueda salir. Entonces voy a ponerlo ahí. Yo creo que voy a pedirle ayuda a mi chalán que me la sostenga de aquí así, para yo poder darle un buen golpe aquí y yo con la otra mano sostenerle. Entonces déjenle, lo pongo al tanto. A ver, miren, ya puse una mano extra, amigos. No vayan a pensar que es truco. Entonces sostengo la flecha y le voy a tratar de golpear. Y miren, ahora sí que el chalán ni la mano le dolió. ¿O te dolió? Ah, dijo que no. Entonces, para no vayan a pensar, va a dolerle o algo. No, pues sí, no va a doler, amigos. Entonces, así de fácil salió. Entonces, amigos, aquí yo en mi caso, pues como ven, está todo rompido. Ahora sí que el carrito, pues le ha dado mala vida a mi cliente, ¿da? O no sé si así lo compró. Pero el chiste que mi cliente pues está, pues ahora sí que como se puede decir, ¿verdad? O sea, no está en la mejor posición, pues para que él me dijera, pues ponle todo, Sergio. Ahora sí que él me dice, ¿sabes qué? Anda tronando, cuando le tuerzo a los lados, voy recto y no truena, solo en las vueltas. Y pues ahora sí que uno hace, pues ahora sí que a las posibilidades del cliente. Entonces, como vieron, ya metí el seguro, ya metí el cubrepolvo. Entonces, aquí está un seguro, amigos, un seguro que viene. Entonces, aquí tengo yo el nuevo. Vamos a cambiarlo. Hay veces que están bien apachurrados y pues ya no sirven. Entonces, voy a tratar ahora sí que con el de dentista, tratar de sacarlo. A ver si no está muy... Miren, ahí viene. Y aquí está. Entonces ahora el nuevo pues igual esperemos que no nos dé problemas, porque hay veces que se ponen, ahora sí que se aferran. Incluso hay veces que los he puesto los nuevos o se enchuecan y al último ando poniendo otra vez el viejito. Entonces miren, a ver, ahí más o menos lo sostengo de abajo y voy a tratar de... Yo pienso que voy a tener que traerme un desarmador completamente de pico, porque no me está ayudando. Miren, aquí tengo el otro de dentista, el que viene pues ahora sí que en el set. Estos son de los que casi no uso, ahora sí que uso siempre el otro, el que está a punta de garfio, y el otro, el que viene recto. A ver, vamos a ver. Hay que sostenerle bien y con cuidado. Ok, miren. Entonces aquí ya tenemos ahora sí que nuestro seguro puesto. Aquí tengo yo ya pues mi espiga, ahora sí que la nueva. Entonces tal cual viene su grasa todo, le vamos a pues a poner la mayor grasa que se pueda. Ahora sí que adentro, miren. Y ya la grasa que nos sobre se la vamos a poner dentro del cubrepolvo. Entonces aquí lo que voy a tratar es metérsela ahora sí que hasta el fondo, amigos. Ahora sí que no, tratar de que no toque mucho la parte donde va a ir nuestro seguro. Ahora sí que tratar de que esté lo más seco posible toda esta parte para ahorita que armemos. Pues que esté completamente seco. Ahora sí lo más seco posible, que no tenga pues grasa ahí. Y ahora sí que esta grasa que nos dan hay que tratar de pues ahora sí que exprimírsela bien. Ahora sí que es exprimirla al máximo, que no le quede nada ahora sí.
y ya si en dado caso se les llenó de grasa, pues lo limpian, amigos. Bueno, entonces pues vamos a meter nuestra espiga. Bueno, entonces se llegó ahora sí que la hora. Voy a usar su tuerca, la vieja. Como ven ahí la metí una aproximado a la mitad. Ahora sí que lo que pude con la mano. Entonces más o menos la guiamos, ahora sí que sintiendo los dientes se tiene que sentir donde ya va entrando. Y lo que vamos a hacer, la agarramos así lo más derecho posible y le vamos a dar un buen golpe de conejo. A ver, amigos, vamos a ver si no me hace quedar mal. Vamos a ver. Si no quiere entrar, es posible. Vamos a ver. Pues parece que sí, miren. Vamos a ver. Miren, este carrito está, ahora sí como dicen, flojito y cooperando. Está cooperando el carrito. Bueno, al parecer ahí eso es todo. Igual le doy un golpecito más. Pues sí, efectivamente. Eso es todo. Ya no entra pues más. Y como les digo, aquí más que nada lo que no quería era golpear la rosca. Y de tomos tuercas viene una nueva. Bueno, entonces pues ahora sí que empezamos a jalar, ahora sí que hacia atrás, lo que viene siendo su cubrepolvo. Ok, entonces aquí donde está, esa es su posición, ahí mero lo queremos. Entonces me traigo su cincho. A ver, amigos, aquí tengo yo ya mi seguro. Para este seguro se ocupan unas pinzas especiales. Creen que no las he podido conseguir. Ahora sí que cada que voy a instalar las espigas y que vienen con este tipo de seguro, es cuando me acuerdo. Ya por ahí una vez yo le dije pues al que me surte de herramienta que se me las podía conseguir, pero pues no, no me las pudo conseguir. Y en internet sí las he visto, pero ahora sí que se me ha olvidado. Entonces lo vamos a hacer de la forma tradicional. Voy a utilizar un desarmador de este tipo y mis pinzas mecánicas, ahora sí que para jalarle. A ver, amigos, entonces con las pinzas mecánicas lo que voy a tratar es jalarle, y con mi desarmador lo que estoy buscando es hacerle esto, miren. ¿Sí ven? Entonces, a ver, le damos un jalón y luego le enderezo así, ahora sí que para que no se me regrese. Le voy a dar otro leve, ya casi está. Ahora sí que esto, pues así tal cual, así lo he hecho otras veces y pues sí me ha funcionado. Ok, muy bien. Ya con eso no se afloja. Ay, mi segurito se dobló un poco. El segurito interno lo voy a desdoblar. A ver, amigos, entonces ya por ahí ya lo enderecé. Entonces ahora lo que hago es pues prácticamente cerrarlo. Y ya solamente con un martillo, con lo que tengan ahí. Y listo. Entonces ya todo este sobrante con las pinzas alicatas, eso está como bien acerado y nunca he podido mocharlo. Voy a usar ahora sí que la pulidora. Y pues al momento de mocharlo tengan mucho cuidado de no pues hacerle un hoyo al cubrepolvo, si no pues ahora sí que va a salir peor. Muy bien. Apenitas se lo puse y se asustó. Muy bien, entonces del otro lado hacemos lo mismo. Aquí más o menos es cuestión de ver. Hay unos carros que entre la flecha traen un bordo que ya no permite que entre más o que quede a la mera mitad. Ahí como ven nuestro cubrepolvo, pues ahí se ve, pues ahora sí que bien repartido, ni demasiado estirado ni demasiado cerrado. Entonces ahí mero hacemos lo mismo. Entonces pues volvemos a repetir nuestra técnica. Ahora sí que ya donde se siente que
que estiró bien. Ya no hay, ahora sí que ya no se regresa y nos queda bien. Pero igual el otro seguro me gusta más. Hay otro tipo de seguro que me gusta cómo funciona. Ok, entonces ahí más o menos y también lo mochamos. Entonces, como ven, este lado está un poco más complicado porque tiene aquí pues ahora sí que parte del cubrepolvo bien allí. Entonces, con mucho cuidado hay que buscar la forma de mocharlo. Y es que con las pinzas, o será que las pinzas que tengo yo están muy viejas, ya no lo mochan. Así que con mucho cuidado. ¿Ah? No nos queremos pasar y entonces sí. Entonces sí mi cliente va a decir, oye, pues ya no tronó, pero traigo aquí unas chorría y chorría de grasa. Bueno, entonces hacemos lo mismo. Y ya nomás le cerramos bien aquí su seguro. Se lo acomodamos bien para que... Ahora sí que para que le quede bien perrón. Bueno, pues entonces ya de aquí, pues ahora sí que ya va para a su lugar, amigos. Entonces aquí con mucho cuidado. Miren. Ahora sí que no me está haciendo batallar. Vamos a ver. Ok, muy bien. Entonces lo apretamos. Entonces, a ver, amigos. Este lo vamos a apretar. Ahora sí que nos quede bien apretadito. Ahorita estoy usando una matraca de media para apretarlo. Pero ahorita me voy a traer el maneral para alcanzar a darle un buen apriete. Miren, amigos, estamos aquí en el manual 2000 Ford Focus. Creo que al empezar y todo el tiempo les dije que era un Fiesta. Miren, ahora sí que ando pero bien, bien mal. Entonces miren, Well Hub Nut 316 Newton meters, que da la equivalencia a 233 pies libra, amigos. Ahora sí que es bastantísimo, pero eso es lo que nos especifica. Ya lo que son la terminal y donde va la rótula, lo vamos a hacer ahora sí que al buen tanteo, ya saben, ese sí no lo quebramos bien perrón. Y si no, pues aquí están los torques, amigos, miren. El lower R, bueno, según yo, el de mero arriba, el que dice lower R, well, pinch ball nut, es el de 50 Newton meters. Y luego donde dice tie rod, 47. Entonces 50 y 47. Bueno, amigos, entonces le vamos a dar 50 Newton meters. Que volvemos a rechequear. Muy bien, 50. Amigos, entonces ponemos su disco. A ver, amigos, entonces ya me traje, ya desamarré ahora sí que mi caliper. En el manual me especifica que este va a 28 Newton meters. Entonces me traigo sus tornillos. Bueno, les puse un poco ahora sí que de grasa para que ya de una vez ya que los quitamos. De este lado le falta un buje de goma. Voy a tener que hablar con el cliente para ver si se lo ponemos el kit. Mientras ahorita para terminar el video, así lo vamos a poner, así sin el buje. Solamente pues para que vean el final. Del otro extremo, el otro lado no pues ya ven que no suena. Y de todos modos trae el valero ya también cansado. Ahora sí que mi cliente, ahora sí que pues trae el carrito como les digo, ¿verdad? Medio fregado. Pero pues bueno, ahora sí que aquí todos son bienvenidos. Ya sea que traigan un carrito muy bueno o muy viejito. Ahora sí que, como dicen, ahora sí que pues nos van a pagar por eso, ¿verdad? Ahora sí que de todos vamos a hacer lo mejor posible. Aquí voy a tratar de conseguir el repuesto para que le quede bien perrón. Entonces le vamos a torquear a 28 Newton meters.
Entonces 28 Newton metros, amigos. Y ahorita voy a pues a hablar, a reflexionar, a ver si tienen ahí la pieza que le falta ahí del caliper, la goma. Y aquí entonces, pues seguro simplemente hay que doblarlo y lo vamos a meter así. Ahora sí, ahí lo estoy sosteniendo con la mano. Y miren, esa es su posición, amigos. Ahora sí que, bueno, prácticamente esto ya está. Vamos a ponerle su tuerca y su rondana. Entonces le ponemos aquí su rondana y su tuerca nueva. Muy bien. Vamos de una vez a poner su terminal. A ver, miren. Ahí está. Entonces lo allego y le damos 48 Newton metros. A ver, entonces con el dado 15 le rechequeamos. Ahí merengues es. A ver, amigos, todavía le falta demasiado. Le voy a dar un allegues con la pistola. Ahí se sintió que empezó a apretar y pues nos traemos el torque. Entonces aquí hay dos formas que lo podemos hacer. Le podemos meter un desarmador y apretarla, o podemos poner la llanta y en el suelo apretarlo, darle el torque. Entonces voy a poner la llanta, lo bajo y lo torqueamos. Bueno, amigos, entonces aquí ya lo tenemos en el piso. Le voy a pedir a mi ayudante de todos modos que le pise al freno, ponga freno de mano y pues vamos a torquear su tuerca. Bueno, amigos, entonces alguien que no le pise el freno y le damos 316 Newton metros. Ahora sí que es demasiado, pero eso lo marca, así lo marca tal cual el manual. Y si no, la otra es que con un buen maneral y lo aprietan pero bien sabroso, para que no se nos vaya pues a aflojar. Ay, como ven, ahí está. Pero sí, bien apretadísimo. Ok. Amigos, ahora sí que las patitas y las manitas me quedaron temblando. Le tuve que dar con ganas. Bueno, amigos, pues ahora sí que por última vez vamos a volver a hacer la prueba. Ahora sí que para que vean qué tan cierta es. Para que vean que no les he hecho mentiras. Vamos a hacerla una última vez. Bueno, amigos, pues entonces como vimos, identificamos de qué lado era el ruido y la otra es pues ya vimos cómo cambiar pues la espiga del lado rueda. Son las más comunes, son las que se dañan más, como es donde hay más movimiento. Entonces si su auto truena en las vueltas, ya sea a la izquierda o a la derecha, y no saben cuál lado es, pues de esta forma pues lo pueden hacer. Y si no, la otra es, se suben dos personas, uno a cada lado y ahora sí donde escuchen el ruido, amigos. Entonces Ford Focus año 2000, amigos. Nomás que en un principio les dije que era un Ford Fiesta, pero me equivoqué. Entonces espero les sirva la información y pues nos vemos para la próxima. Les digo, esto lo pueden aplicar en cualquier vehículo. Ya solo que en otros vehículos pues los torques son diferentes, pero para este es un Focus, así es. Entonces espero les sirva y pues nos vemos para la próxima, amigos.